Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que ha conmovido a muchísimas personas. Hoy vamos a adentrarnos en un momento realmente especial y, sinceramente, muy emotivo, protagonizado por un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. Como habrán visto por el título, el tema de hoy es Kerem Bürsin rompe el silencio, emociones a flor de piel en vivo. Y créanme, no es para menos. Hemos sido testigos de innumerables entrevistas, apariciones públicas y declaraciones de Kerem a lo largo de su carrera, pero lo que sucedió recientemente en una transmisión en vivo fue algo completamente diferente. Fue un momento de vulnerabilidad y honestidad que resonó profundamente, y es justo eso lo que queremos desglosar y analizar con ustedes hoy. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más relevantes, análisis interesantes y, por supuesto, momentos que nos tocan el alma. Y si este vídeo les gusta, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Ver a una figura pública, alguien que admiramos por su talento en la pantalla, abrirse de tal manera en un momento en vivo, es algo que siempre genera un impacto. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su profesionalismo y esa chispa que tiene al interpretar a sus personajes, nos regaló un instante de pura humanidad. Durante una de sus recientes transmisiones en vivo, ya sea una entrevista, un encuentro con fans o un evento específico, la fuente exacta puede variar, pero el impacto es universal. Kerem se encontró en una situación donde las emociones simplemente desbordaron. Lo que hizo a este momento tan especial no fue solo que se emocionara, sino cómo lo hizo. No fue un llanto descontrolado o una escena dramática, sino una manifestación genuina de sentimientos profundos. A menudo las celebridades están bajo una presión constante, con cámaras apuntándoles, expectativas por cumplir y una imagen que mantener. Romper esa barrera y mostrarse vulnerable, permitir que la emoción nos invada en un espacio tan público y en tiempo real, es un acto de valentía que merece ser destacado. ¿De qué habló Kerem? Los detalles específicos de sus palabras durante ese momento pueden ser un poco difusos dependiendo de la fuente exacta, pero las emociones que transmitió parecían estar ligadas a varios aspectos de su vida y carrera. Podría haber sido la nostalgia por un momento importante, la gratitud por el apoyo incondicional de sus fans, la reflexión sobre los desafíos superados, o incluso la simple congoja ante la belleza o la complejidad de la vida. Lo que sí es cierto es que sus palabras, teñidas por la emoción, llegaron directamente al corazón de quienes lo estaban viendo. Analicemos un poco por qué este tipo de momentos son tan significativos para el público. En primer lugar, nos humaniza a nuestras figuras públicas favoritas. Nos recuerda que detrás de las luces, de los guiones y de los personajes, hay personas reales con sus propias alegrías, tristezas, miedos y esperanzas. Ver a Kerem Bürsin emocionarse en vivo nos conecta a un nivel más profundo. Nos permite decir, wow, él también siente, él también se conmueve, él también pasa por momentos difíciles o de profunda gratitud. Esta autenticidad es algo que el público anhela y valora enormemente. Además, este tipo de aperturas pueden ser increíblemente inspiradoras. Cuando alguien como Kerem, que ha alcanzado un gran éxito, se permite ser vulnerable, nos enseña que está bien no ser siempre fuerte, que está bien sentir y expresar nuestras emociones. Nos da permiso para ser imperfectos, para reconocer nuestras propias vulnerabilidades y para saber que eso no nos hace débiles, sino más humanos y, paradójicamente, a menudo más fuertes. Podríamos especular sobre las causas exactas. Quizás estaba recordando un proyecto que significó mucho para él, una experiencia personal que lo marcó, o tal vez el impacto de la conexión que tiene con su audiencia, ese cariño y apoyo que recibe día a día. En una transmisión en vivo, la espontaneidad es clave. No hay cortes, no hay segundas tomas, solo un momento que fluye y se desarrolla ante nuestros ojos. Y cuando ese flujo lleva a la emoción, se convierte en algo genuino y difícil de ignorar. Pensemos en la presión que conlleva estar constantemente en el ojo público. Cada palabra, cada gesto, cada expresión facial puede ser analizada, comentada y a veces incluso malinterpretada. Para un actor que ha construido una carrera sólida y tiene una base de fans tan leal, mantener esa conexión, pero también esa privacidad, es un equilibrio delicado.
Lo que Kerem hizo en esa transmisión en vivo fue, en cierto modo, romper con esa fachada de perfección y mostrar una faceta más íntima. Sus palabras, aunque teñidas de emoción, seguramente también contenían mensajes de agradecimiento, de reflexión sobre su camino, y quizás hasta de esperanza. Es probable que haya hablado de la importancia del apoyo que recibe, de los retos que ha enfrentado y de cómo ha logrado superarlos. Y al hacerlo con la emoción a flor de piel, esas palabras adquieren una resonancia especial. No son solo frases dichas mecánicamente, sino verdades sentidas que se transmiten con una potencia única. Este tipo de momentos también pueden tener un impacto en la percepción pública de un artista. Lejos de ser algo negativo, a menudo humaniza y genera una mayor empatía por parte de sus seguidores. En lugar de verlo como un ser distante e inalcanzable, lo vemos como alguien con quien podemos identificarnos, alguien que comparte experiencias y sentimientos universales. Ahora, ¿qué podemos aprender de este evento? Para empezar, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde a menudo se nos presiona para mostrar una versión idealizada de nosotros mismos, ser auténtico, incluso en nuestra vulnerabilidad, es un acto de poder. Para Kerem Bürsin, este momento de expresión emocional en vivo no fue una debilidad, sino una fortaleza, una demostración de su humanidad y de su conexión genuina con quienes lo siguen. También nos enseña sobre la resiliencia. Detrás de esa emoción, seguramente hay una historia de esfuerzo, de superación y de aprendizaje. Permitirse sentir y expresar esas emociones en un espacio público es, a su manera, una forma de sanación y de procesar experiencias. Y al hacerlo nos demuestra que las emociones, incluso las difíciles, son parte integral de nuestro viaje y que abrazarlas es clave para crecer. Además, este suceso refuerza el vínculo entre Kerem Bürsin y su comunidad de fans. Los seguidores que lo admiran por su talento, ahora también pueden admirarlo por su honestidad y su valentía al mostrarse tal cual es. Es un recordatorio de que en la era de las redes sociales y la inmediatez, la conexión humana, basada en la autenticidad y la empatía, sigue siendo lo más valioso. En resumen, lo que vivimos con Kerem Bürsin rompiendo el silencio con emociones a flor de piel en vivo, fue un momento genuino y conmovedor que nos recordó la humanidad detrás de las estrellas. Fue una demostración de valentía, autenticidad y la importancia de permitirse sentir y expresar nuestras emociones. Kerem nos regaló un instante de profunda conexión humana, recordándonos que todos, sin importar cuánto éxito tengamos, somos seres complejos y emocionales. Ha sido un placer enorme desglosar este momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que yo, se hayan sentido inspirados por la honestidad y la vulnerabilidad de Kerem Bürsin. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron ese momento en vivo? ¿Qué les transmitió? ¿Creen que es importante que las figuras públicas muestren su lado más vulnerable? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y que podamos generar un debate interesante y respetuoso. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha tocado alguna fibra sensible, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con cualquiera que pueda interesarse en este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.